Los 70 en Gran Bretaña se sintieron como una larga crisis. Habían huelgas sin fin, cortes de electricidad, corridas en los supermercados hechas por amas de casa, crimen, protestas de estudiantes y disturbios desencadenados por policías racistas. El fascismo resurgió en las calles, mientras que la campaña de terrorismo creada por el IRA pasó más allá de la provincia Ulster de Irlanda al continente de Europa, haciendo atentados en bares y asesinatos. En este polarizado contexto, la decisión por un grupo de estudiantes por llamarse Gang on Four fue tan solo un gesto provocativo hacia todo lo que ocurría en Reino Unido. El nombre Gang on Four fue un despectivo término para nombrar a los 4 líderes de la Revolución Cultural China, quienes serían expulsados del país hasta la muerte del líder chino Mao Zedong en 1976. La Revolución Cultural de 1965 a 1968 en China mostró el maoísmo en su más radical y antiburguesa forma que jamás se haya visto. Fue una noticia fresca en la memoria de muchos que lo vieron por las noticias y las que leyeron en los periódicos. En 1977 podías encontrar grupos maoístas en los campus de las universidades del Reino Unido. Gang on Four no fueron exactamente maoístas o comunistas, pero seguían mucho la cultural izquierdista impuesta por los estudiantes que pertenecían a grupos que apoyaban al socialismo o el maoísmo. Dentro de las universidades se encontraban 2 grupos, los de una izquierda radical y luego los de una izquierda moderada, quienes tenían distintos libros maoístas en sus bolsillos. Gang on Four fue de aquellas pocas bandas que logró adoptar el concepto de la política de izquierda a través de la letra de sus canciones o por lo menos en sus primeros trabajos. La Universidad de Leeds engendró una gran cantidad de universitarios que estudiaban en la Facultad de Arte que formarían una banda. El ejemplo de esto eran los estudiantes Andy Gill, John King, Dave Allen y Hugo Burham, quienes formarían Gang on Four, pero también de Leeds saldrían bandas que serían hermanas de Gang on Four, como lo eran Delta 5 y The Mekons. Todas estas bandas mezclarían el concepto de la política de izquierda radical con el arte. Leeds parecía ser una ciudad donde el arte predominó. La mayor cantidad de estudiantes que estudiaban en colegios y universidades de arte era enorme. Sin embargo, en los 70, las peleas entre estudiantes y ciudadanos en Yorkshire era el día a día en un lugar como Leeds. La tensión provenía principalmente porque los estudiantes holgazaneaban sin hacer nada. Bebían cerveza hasta más no poder. Todo esto en parte gracias a las becas que les daba el gobierno. Mientras que los ciudadanos trabajaban duro, teniendo que sobrevivir con el desempleo. En las zonas industriales de Yorkshire en Leeds, las cifras de desempleo se duplicaron desde 1973 a 1978 a medida que disminuían las industrias tradicionales. Al reducirse las oportunidades para los jóvenes, la extrema derecha empezó a crecer. El noroeste de Leeds se convirtió en un lugar favorito por los jóvenes fascistas, donde empezaron a haber varias organizaciones por grupos neonazis. El primer concierto de Gang on Four, el cual fue justamente en aquella parte de Leeds, llegaban skinheads, en especial para buscar pelea dentro del concierto. Según Burham, había mucha tensión, los skins se burlaban de Andy Gill y entonces él golpeó a uno de ellos en la cara con su guitarra. Irónicamente, a menudo confundían al pelirrojo Burham con un skinhead. Ellos me verían con mi cabello corto, mis botas Dr. Martens y se acercarían a mí para preguntarme si yo era fan de Screwdriver o de Oi Group. Por otra parte, la razón por la que Gang on Four solía tocar en esos lugares era debido a que habían pubs como el Fenton, donde tanto The Mekons como Gang on Four pasaron ratos juntos bebiendo alcohol y hablando con amigos, una de las grandes excusas para formar sus propias bandas. También Gang on Four era una banda que le encantaba los roces. Andy dominaba el arte del desprecio, dice Burham, te provocaba su forma de tocar la guitarra con toda esa sensación, era muy punzante. Inspirándose en el estilo rítmico y entrecortado desarrollado por Wilco Johnson, de los pioneros del pop rock como Dr. Feelgood, Gill desgranaba armónicas afiladas al igual que un funk astillado, haciendo que el oyente se estremeciera ante los fragmentos que salían disparados de los altavoces. El amor por Dr. Feelgood, su desnudo sonido, el aura de las apenas violencia contenida, unió a Gill, Burham y al cantante John King. Pero en algún lugar entre su primer concierto en mayo de 1977 y su primera grabación en octubre de 1978, Damaged Goods, Gang on Four tomó una drástica transformación. Reclutado a través de un anuncio que describía al grupo en términos parecidos a Feelgood como una banda de rhythm and blues rápido, el bajista Dave Allen empujó al grupo firmemente hacia la zona punk-funk. Allen,
un consumado músico que había trabajado en sesiones, buscaba hacer música como Stevie Wonder, pero heavy, antes de conocer a Gang Con 4. En turno, Gang Con 4 entrenó a su bajista para tocar de manera escasa, usando solo un cuarto del número de notas que era capaz de tocar. Gang Con 4 continuó su música de manera fresca y severa, rehuyendo de los efectos que engrasaban el sonido como la distorsión, mientras que Burnham evitaba tocar los platillos. También el grupo rehuyó del calor de la espontaneidad de los artistas de rock y dejaban que las canciones surgieran de manera orgánica durante las sesiones. El ejemplo de ello fue Love Like Anthrax, en donde Gang Con 4 desataba su ira con Burnham sobre la batería, buscando forma distinta de tocarla e invertía o frustraba los modos habituales del rock. Guns Before Butter era lo que también Burnham llamaba un flujo continuo de caídas sobre escaleras. En vez de apilar los instrumentos para crear un muro de sonido, Gang Con 4 le dio a cada canción un espacio para respirar. La guitarra, el bajo y la batería estaban más o menos en pie de igualdad en cada canción de Gang Con 4. Canciones más emocionales como Natural's Not It In trabajaban a base de ritmos, como si fuera una canción funk sacada de James Brown. Este igualitario balance entre músicos y sus creencias colectivistas permitieron que la banda pudiera trabajar de una manera más democrática, donde incluso el vocalista John King declaraba que dentro de Gang Con 4 no había ninguna estrella. Mientras que Dave Allen insistió en sus entrevistas, Gang Con 4 no cree en la individualidad, creemos que lo que hacemos es político. Esta ideología de trabajar en conjunto fue lo que definió la carrera de la banda, desde componer y escribir su música hasta los fieros debates internos y externos del grupo. De hecho, incluso cada miembro del grupo cobraba el mismo salario, excepto su roadie, el cual los ayudaría durante cada concierto. En sus primeros días, Gang Con 4 empezaría a hacer conciertos con The Mekons. Ambas bandas cooperarían juntos, tocando por turnos y ensayando en el mismo lugar. Sin embargo, la diferencia entre ambas bandas era que The Mekons rechazaba la metodología de convertir el rock en algo democrático. Su sonido era ruidoso, pesado y caótico. De hecho, el guitarrista de The Mekons, Kevin Lysett, declaraba que ningún miembro de la banda tenía conocimiento en específico en tocar un instrumento. Cualquiera podía levantarse y unirse y se intercambiarían los instrumentos. Ni siquiera había distancia entre el público y la banda. El fundador de The Mekons, Mark White, no tenía conocimiento del bajo y en su primera improvisación utilizó la llave de una puerta para pulsar las cuerdas, mientras que la guitarra de Lysett era de segunda mano. Aproximadamente su precio podía rondar las 10 libras. The Mekons abriría con The Gang Con 4 en su segundo concierto. Como The Mekons no se sabía las letras, decidieron improvisarlas. Muchas bandas de post-punk, como ya hemos mencionado tantas veces en este canal, siguieron las reglas del hazlo tú mismo, impuesta por los Sex Pistols. Algunas fracasaron, como Sweet Maps, pero The Mekons, sorpresivamente después de ese show, obtuvo su primer contacto discográfico con Fast Product. Bob Last había fundado el sello independiente Fast Product en respuesta al mercado capitalista de los sellos comerciales. Antiguo estudiante de arquitectura y diseñador de un club de teatro, Last concibió Fast Product como un híbrido proyecto artístico anticomercial, fichando grupos adelantados a su época como The Human League y The Scars. Bob incluso fue manager de The Human League, llevándolos a un sello más grande como Virgin Records. Al igual que The Mekons fue fichado, Gang Con 4, aunque tenían bastante miedo por no ser fichados por un sello discográfico, lograron obtener un acuerdo con Fast Product, donde lanzaron su primer EP llamado Damaged Goods, adquiriendo una reputación como si fueran una especie de The Clash. Damaged Goods había hecho su tarea marxista y supo sobre cosas como la comodidad del fetichismo y rectificación, usando un lenguaje de comercio o industria como un prisma que ofrece su visión descorsentante hacia los bienes. Por otra parte, la siguiente canción del EP, Love Like Anthrax, era un tema bastante frío y alejado del romance. La música era lo suficientemente estranguladora por sí misma. Bob Last recibió una carta por parte de Gang Con 4 donde explicaban cómo quería que fuera la portada de su EP. A un principio, su portada estaría cubierta por un recorte periódico de una torera y un toro acompañado de un diálogo. Al final Last se negó a cumplir las peticiones del grupo y diseñó una portada diferente con un fondo rojo donde las letras en negro decían Gang Con 4. Sin embargo, el recorte del periódico de la torera y el toro se utilizarían en la contraportada.
Lanzada en el otoño de 1978, Damaged Goods fue aclamada como un gran avance del grupo. Fue aquí donde el grupo encontró una manera totalmente diferente de negociar la zona de peligro política del rock. Abrasiva, pero accesible, Gun Con 4 evitaba tanto el estilo protestante de Tom Robinson como el vanguardismo de bandas como Henry Cole. La forma era tan radical como el contenido. Sin embargo, fue un buen comienzo de Gun Con 4. Después de Damaged Goods, Gun Con 4, animada por Last, hicieron una controversial decisión de abandonar su sello para irse a uno más grande. La idea de esto era lograr que Gun Con 4 pudiera alcanzar la cantidad de público posible para que ese mismo público pudiera convertirse en propaganda de la banda. También coincidía con uno de los temas principales del grupo, el entretenimiento. Varios sellos discográficos estuvieron atraídos por Gun Con 4, pero EMI fue el que más le gustó, ofreciéndoles el espacio suficiente para que puedan germinar todas sus ideas de manera libre. Con este contrato, Gun Con 4 pudo hacer todos sus trabajos de manera independiente, diseñando sus propios pósters, portadas de álbumes y anuncios de prensa. En EMI fue donde Gun Con 4 lanzó su primer sencillo, At Home Here's a Tourist. Las letras criticaban oblicuamente el ocio y el entretenimiento como sustituto de la satisfacción y la estimulación. La canción, opaca desde el punto de vista lírico, es la más cruda y convincente de Gun Con 4 hasta la fecha. Lamentablemente, una parte del verso de Tourist generó el retroceso de Gun Con 4, en donde la banda criticaba a las discotecas como un sitio que solo obtiene beneficios a base del sexo y la prostitución. El ejemplo de esto se vio cuando el programa Top of the Pops invitó a Gun Con 4 para tocar Tourist y el programa los obligó a cambiar el verso The rubbers you hide in your top left pocket por The pockets you hide in your top left pocket. Esto debido porque hacía referencia a los preservativos. A pocos minutos de empezar el programa, Gun Con 4 decidió irse y no presentarse a tocar la canción. Top of the Pops seguiría insistiendo y le diría a Gun Con 4 que vengan al programa, pero la banda lo rechazó. De acuerdo a Burnham, el no cambiar el verso provocó no solo que la banda no pudiera tocar en el programa, sino que catapultó la carrera de la banda años más tarde. Tras su no participación en Top of the Pops, Gun Con 4 lanzaría poco después su álbum debut, Entertainment, el cual fue criticado de forma positiva y obteniendo varias ventas de forma sabia, pero para los propios estándares de Gun Con 4 fue una intervención que había caído en corto, dada su ambición para infiltrarse en el mainstream. Aunque el álbum fue una obra de arte, el disco estuvo tan adelantado a su tiempo que nadie tenía interés en comprarlo. Entertainment no solo fue el álbum debut de Gun Con 4, fue un disco que definió la era post-punk a través de sus letras creativas y su arte. Como ejemplo de esto, lo podemos reflejar en la portada del álbum, la cual aparece un indio chocando las manos con un vaquero, el cual solo tiene el deseo de explotarlo. Entertainment rompió con las formas de grabar álbumes, siendo un disco con un sonido extremadamente seco, sin usar reverberación en las baterías durante la producción del álbum. Entertainment también era seco en lo emocional, usando el bisturí marxista para analizar las mitificaciones del amor o la democracia capitalista. Dichos temas los podemos encontrar en Damaged Goods y Love Like Anthrax, los cuales fueron mejorados, pero también lo podemos escuchar en Contract, donde criticaban los acuerdos matrimoniales entre una pareja, pasando por el análisis de una pareja que se lleva realmente mal. These social dreams, put in practice in the bedroom, is this so private, or the struggle in the bedroom? Estos sueños sociales, puestos en práctica en la habitación, ¿es esto tan privado? Nuestra lucha en la habitación. Natural Snorting insiste de que no hay escape de la sociedad. Al igual que Damaged Goods suele hablar del amor no correspondido, Natural Snorting parece tratar sobre la inherente falsedad del amor moderno y el sexo en particular. Ideal love, a new purchase, a market of the senses, fornication makes you happy, no escape from society, natural snorting, your relations are all power, amor ideal, una nueva compra, un mercado de todos los sentidos, la fornicación te hace feliz, no hay escape de la sociedad, lo natural no está en, sus relaciones son todo poder. La canción parece la idea de la monogamia, en este caso casarse y formar una familia para la banda es algo natural, como lo dice el nombre de la canción, y por defecto la posición de la humanidad hacia las relaciones de poder totalmente fabricadas y creadas por el capitalismo, haciéndonos creer que es la única forma natural de ser en la vida. Not Gridman
Rechaza por su parte las ideas de los grandes líderes poderosos, tales como los políticos, reyes o generales, ignorando a los pequeños que construyen palacios y luchan en guerras. Al igual que The Pop Group y The Fall, las cuales hemos abordado en este canal, para verano de 1979, tras lanzar Entertainment, Cancun Four haría una gira con otras bandas llamada Militant Entertainment, donde tocaría en festivales que estaban en contra del racismo como Rock Against Racism. Leeds estaba en el frente de una guerra cultural, en parte por su larga población estudiantil. Fue una de las primeras ciudades en Reino Unido en encontrar una rama local de bandas gracias a Rock Against Racism. A pesar de que muchas bandas estuvieron en Rock Against Racism, hubieron ciertas bandas de extrema derecha tales como The Dentist, la cual incluía temas como Kill the Reds, Master Race y White Power. Los skinheads a menudo asistían a estos conciertos, al igual que miraban a bandas tales como The Mekons, Cancun Four y Delta 5. El lado desenfrenado y rockero de Cancun Four se plasmó en su segundo álbum de estudio, Solid Gold, de 1981. Esporádicamente emocionante, el sonido en vivo de la producción que tenía el álbum hizo que fuera mucho más convencional que Entertainment. Líricamente, Gilly King parecen haber perdido su toque. Las canciones se lanzaron a cielo crudo, usando un narrador en tercera persona. Esto es visible en temas como Outside the Trains Don't Run on Time y Hit Send in the Army, que hacían referencia a las caricaturas protofascistas que había en su momento. Por otra parte, hay ciertas canciones antiamericanas y procomunistas como Cheesy Burger, criticando el materialismo y el sueño americano. Las mejores canciones que nos podemos encontrar en todo el álbum son What We All Want y Paralyzed, que reflejaban la tristeza que sufría el mundo durante la década de los 80, cuando tanto Margaret Thatcher como Ronald Reagan llegaron al poder. Parecía una decepción y algo irrelevante al Reino Unido, en especial en un lugar donde las tendencias del pop habían avanzado, pero Solid Gold es considerado un peldaño por debajo de Entertainment. En la década de los 80, Cancun Four había desaparecido de la escena en Reino Unido, dando una larga gira de conciertos por los Estados Unidos. Cancun Four inspiró durante esa gira a un montón de bandas americanas, tales como The B-52, Pylon, Romeo Boyd, Minutemen, Fugazi, y a una joven banda llamada The Red Hot Chili Peppers, quien llamó a Andy Gill para que produjera su primer álbum de estudio. Aquellas bandas estadounidenses han incautado sobre los aspectos del estilo de Cancun Four, encontrando inspiración en la posibilidad de buscar nuevas formas de hacer un rock agresivo y violento gracias a aquellas bandas de Leeds, sin ser opresivamente machista. Muchas bandas salieron de Leeds, pero ninguna ha rivalizado con la asombrosa originalidad del sonido y la visión total de Cancun Four. Untrue. All the couplings in the night. I never saw your body. Your kiss.